My last name is Lee. Bruce Lee. En Operación Dragón, 1973, la Sala de los Espejos no es solo el escenario del combate final entre Lee, interpretado por Bruce Lee, y Ann, encarnado por quien sí. Es, ante todo, la culminación visual, filosófica y emocional de toda la película. Una secuencia que trascendió el cine de artes marciales para convertirse en un icono universal del séptimo arte. Curiosamente, la idea de esta escena no nació en el guión original. Surgió de manera casi accidental, cuando el productor Paul Geyer y el director Robert Close visitaron un baño de hotel en Hong Kong cuyas paredes estaban completamente cubiertas de espejos. Ambos experimentaron una sensación inmediata de desorientación, una pérdida de referencias espaciales que los hizo sentir atrapados en un lugar irreal. En ese instante comprendieron que habían encontrado algo poderoso, un espacio físico capaz de representar visualmente la confusión, el engaño y la ilusión. Así nació la idea de trasladar esa experiencia a la confrontación final de la película. Para materializarla, se construyó una sala específica en los estudios Golden Harvest, en Kowloon. El set fue revestido con aproximadamente 8.000 espejos, colocados con precisión milimétrica para crear un entorno laberíntico y opresivo. No era solo un decorado, sino una trampa visual cuidadosamente diseñada. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Bruce Lee expresó inicialmente serias dudas. Temía que los reflejos fragmentaran la acción y dificultaran la lectura clara de las coreografías, algo que para él era esencial. Solo tras ver el set terminado y probar personalmente sus movimientos dentro de la sala, cambió de opinión. Al experimentar cómo el espacio alteraba la percepción, entendió que aquella confusión visual no era un obstáculo, sino parte del mensaje. La filmación presentó desafíos técnicos inéditos para la época. El mayor problema era evidente: cómo rodar una escena en una habitación cubierta de espejos sin que aparecieran la cámara, los focos o el equipo técnico reflejados. La solución fue tan ingeniosa como arriesgada. Se construyó un armario de espejos móvil, dentro del cual se ocultaban la cámara y los operadores. Solo se dejaba un pequeño orificio por donde asomaba el lente. Cada plano requería una coreografía paralela, no solo de los actores, sino también del equipo técnico, que debía moverse con extrema precisión para no romper la ilusión. El efecto psicológico del set fue real y profundo. Muchos miembros del equipo relataron mareos, pérdida de orientación y una extraña sensación de estar atrapados en una cuarta dimensión, tras pasar horas trabajando allí dentro. No distinguían con claridad dónde terminaba el espacio real y dónde comenzaba el reflejo. Esa misma sensación es la que experimenta el espectador, sumergido en un entorno donde la realidad se multiplica y se vuelve engañosa. En el plano narrativo, la sala de espejos es una poderosa metáfora. Ann se oculta tras infinitas imágenes de sí mismo, creando ilusiones para confundir a su adversario. Lee, incapaz de localizarlo, queda atrapado en un mundo de reflejos falsos. Es entonces cuando la escena alcanza su dimensión filosófica más profunda. Esta lucha final es la representación visual de una idea sembrada desde el inicio de la película, durante la conversación de Lee con el abad del templo Shaolin. Allí se le advierte: el enemigo solo tiene imágenes e ilusiones tras las cuales esconde sus verdaderos motivos. Destruye la imagen y destruirás al enemigo. Recordando esas palabras, Lee cierra los ojos. En un gesto de introspección y calma absoluta, decide dejar de perseguir las apariencias. Comprende que mientras su mente siga reaccionando a las imágenes, seguirá siendo prisionero de ellas. Entonces rompe los espejos. Al destruir los reflejos, elimina las ilusiones y obliga a Ann a enfrentarlo en la realidad. La acción física se convierte así en una declaración filosófica: solo cuando la mente deja de aferrarse a lo falso puede fluir libre, lista para lo que pueda venir, como decía el propio Bruce Lee. La secuencia rinde además un claro homenaje a la legendaria escena de los espejos de la Dama de Shanghái, 1947, dirigida por Orson Welles. Pero mientras en Welles el juego de reflejos conduce a la tragedia y la ambigüedad moral, en Operación Dragón conduce a la claridad, al despertar y a la victoria interior. Más de medio siglo después, la Sala de los Espejos sigue siendo una de las escenas más analizadas y recordadas del cine.
no solo por su complejidad técnica o su espectacularidad visual, sino porque en ella Bruce Lee logra unir acción, simbolismo y filosofía en un solo gesto. Un combate que no se gana con fuerza bruta, sino con lucidez. Un recordatorio de que, a veces, para vencer al enemigo, primero hay que romper las ilusiones que nublan nuestra propia mirada.